Hoy toca la iglesia de Pérgamo. Digamos que yo días anteriores hablé de que es como escanear nuestras vidas, ¿no? Y siguiendo con ese símil médico, me gustaría, porque estuve hablando a alguien que me preguntaba y yo le decía, mira, esto es como cuando te haces unas analíticas. El médico te manda para saber cómo estás, te manda a analizar la sangre, la orina, bueno, distintos análisis. Y después tú vas al médico, le llegaron el informe y ahí te dice, los informes dice, está alto de tal y tal sustancia, bajo de tal y tal sustancia. Y esto me hace acordar como los mensajes de, casi todos los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor dice, esto es lo que me gusta de ti, pero tengo contra ti tal cosa. Dios hace un escáner del corazón de cada iglesia, ¿verdad? Exacto. Y cuando hablamos de la iglesia, me gustaría hacer un hincapié. Primero, estamos hablando de la iglesia, de todas las iglesias, de mí, la iglesia a la cual pertenezco, pero también de mi vida en forma personal. Exacto. Y a su vez, recordar que en cada una de estas ciudades no es como ahora, que ahora hay varias iglesias en cada ciudad de varias denominaciones con características y peculiaridades. No, en ese entonces había una sola iglesia en cada ciudad. Y es interesante porque cada una de esas iglesias es la representación entonces de todas las iglesias en general, ¿verdad? Sí, y de forma particular también con cada vida. Claro, se considera que está representada la exhortación a todos los creyentes. Así que, y vamos a comenzar con Pérgamo. Si tienes por ahí para leer en el Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17, por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel el que lo recibe. Bien, Pérgamo, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, estaba en el Asia Menor. El Asia Menor se llama lo que se conoce también geográficamente la península de Anatolia, lo que es hoy Turquía, recordemos, la Turquía asiática. Entonces, y en aquella época del Imperio Romano, estamos hablando, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, y era una ciudad importante en lo político y administrativo. Y algunos de sus reyes, de los reyes que tuvo esta ciudad, tuvieron una gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de categoría similar a Atenas. Recordemos que Atenas era el centro cultural del mundo antiguo, ¿no? Los grandes filósofos griegos, la mayoría de Atenas, los 2 grandes reinos, Atenas y Esparta. Esparta eran más bien guerreros, los atenienses eran filósofos, divididos de una manera sencilla. Y en gran medida han conseguido esto, porque entre los muchos edificios que tenía Pérgamo, sobresalía uno que era la gran biblioteca, una biblioteca que tenía 200.000 rollos de pergaminos. Grande, muy grande. Muy grande. No
no en la dimensión de Alejandría, pero querían que compitiese o se acercase a Alejandría. Alejandría era el gran faro, la gran referencia en cuanto a biblioteca en el mundo en ese momento, ¿no? Ahora, hay algo peculiar. La palabra pergamino que nosotros conocemos viene precisamente de Pérgamo. Ah, mira. Porque hasta ese entonces se usaban el sistema de escritura de los rollos, usaban los papiros, que era una invención de los egipcios. Pero como venían precisamente de las fibras del árbol, no duraban tanto. En Pérgamo viene el nombre pergamino porque ellos comenzaron a utilizar otro material que era las pieles de cabras, de ovejas, y comenzaron a escribir y a hacer pergaminos con eso. De ahí viene la palabra pergamino. Claro, y un material más resistente. Un material más resistente, exacto. Ahora, fueron sustituyendo en el mundo esta manera. En otras partes del mundo utilizaban tablillas de barro cocido, pero lo que más duraba eran los pergaminos hechos en Pérgamo. Ahora, otro edificio importante que tenía esta ciudad era el gran edificio que era el altar al dios Zeus. Muy conocido. Muy conocido. Para que nos demos cuenta, se dice que tenía unos 36 por 24 metros, que era algo grande en esa época. Fue erigido por Eumenes II y tenía grandes escalinatas y grandes columnas muy sólidas y un gran friso. Bueno, todo esto hay fotografías. Lamentablemente a veces no podemos pasar las fotografías, pero hay muchas fotografías de las ruinas de todo esto. Porque una parte de este altar está reconstruido no ahí en Pérgamo, sino que lo han llevado al Museo de Pérgamo en Berlín, en Alemania, y lo han reconstruido. Han llevado las piedras y lo han reconstruido ahí, por lo tanto hay fotografías sobre... Es como una réplica, ¿verdad?, que han hecho ahí. Claro, las mismas piedras originales se las llevaron y las reconstruyeron allí, parte, no el 100%. Ahora, a las afueras de esta ciudad se encontraba otro templo, un templo curativo. Curativo porque había aguas medicinales. En la zona había bastante aguas termales y aguas medicinales se las llamaba. Me imagino que la gente de las ciudades se acercaba para... Exacto. Entonces ese templo estaba consagrado con esas aguas, estaba consagrado a Asclepo, el dios de la medicina. En latín se lo conocía como Esculapio. Esculapio. Y muchas personas acudían a este tipo de templos. Ahora, las técnicas que usaban para sanar a los enfermos estaban basadas en su mayor parte en la magia, en la superstición. Ahora, algo curioso, el símbolo de este Asclepo o Esculapio era una serpiente que estaba enroscada, que es el símbolo actual de la medicina y de las farmacias. Cuando cualquiera quiere ver la simbología actual de las farmacéuticas o de la medicina, va a encontrar que una serpiente enroscada, y ese es el símbolo del dios Esculapio o Asclepio. Pues se origina de ahí entonces, ¿no? Viene de allí, sí. Y en cuanto a la iglesia, más específicamente en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia exactamente nada. Por ejemplo, habíamos hablado que en Efesio, en la iglesia de Éfeso, se la nombra tanto en la carta a los Efesios como en otra carta, como en Hechos de los Apóstoles, pero esta iglesia prácticamente no se la nombra más que aquí. Ahora, se dice que es probable que fue fruto del trabajo misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, porque esta iglesia estaba al norte estaba unos 50, 60 kilómetros al norte de Éfeso. De Éfeso, sí. Entonces es muy probable que en los años que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso,
de allí Se desviara un poco para el norte. Exacto, su trabajo misionero se dirigiera un poco hacia, hacia el norte, Esmirna, y hacia el noreste, hacia Éfeso. Ahora, vamos, como estábamos haciendo en todos estos días, versículo por versículo. En el Apocalipsis 2:12, por favor, lee. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Bueno, como en las 7 cartas es dirigida al ángel y como ya lo hemos explicado en las anteriores, la palabra ángel significa mensajero. Por lo tanto, en estos casos, los receptores de estos mensajes, los ángeles, no son precisamente los ángeles mensajeros que nos dice la Biblia, sino que hemos visto que son los pastores, los obispos o líderes espirituales con responsabilidad espiritual sobre las congregaciones. Y como en el resto de las cartas, el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo con una descripción que fue tomada del primer capítulo. Esto no lo hemos visto en los días anteriores, así que si tienes ahí para leer 1:16 de Apocalipsis. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí se manifiesta de una manera, Jesucristo se define a sí mismo de una manera que después se va representando en cada una de las cartas. Y en este caso, la frase que fue utilizada es muy enfática en el original griego. En el original griego dice, esto dice el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. Esta es una traducción más certera. Y hace un énfasis porque, como sabemos, la espada corta, divide y separa, ¿no? Eso es lo que tiene la... Y yo cuando entiendo de la espada aguda de 2 filos, dice que me imagino que es una espada pues muy peligrosa, ¿verdad? Muy fuerte. Claro. Vamos a ver, el libro de Hebreos refiere, Hebreos 4:12, se refiere a la espada de Dios como la espada de 2 filos. Pero como estamos haciendo, nos estamos tomando el tiempo para ver versículo por versículo prácticamente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el Señor se presenta a sí mismo como el que penetra, corta, divide, discierne, entiende, saca a luz las intenciones del corazón. Por eso es tan importante este escáner, ¿no? Sí. Porque te muestra verdaderamente el Señor mismo, porque en este contexto el Señor le iba a usar esta espada, o como dijimos nosotros, esta analítica contra su propia iglesia. El problema es que muchas veces los cristianos pensamos que el Señor va a actuar contra, va a utilizar contra, primero dice que el juicio viene por su propia casa. O sea que primero va a utilizar eso contra su iglesia, porque Él es la manera de hablarle a su iglesia y hacerla reaccionar. Y entonces espero que esto nos haga reaccionar a cada uno, ¿no? Así es. Vamos al versículo 13, 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, como en el caso de la iglesia de Esmirna, el Señor nos hace énfasis en su omnisciencia, hemos hablado mucho sobre eso, que es el conocimiento pleno, completo en todos los sentidos, y que del conocimiento de Dios no se escapa ni pasa por alto nada, absolutamente nada, ni el más mínimo detalle. Por eso dice que la espada penetra, separa, discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Es muy claro, ¿no? Cómo
como el Clarísimo. Señor se habla. Entonces, con estas características, el Señor conoce todas las obras de la iglesia de Pérgamo, así conoce todas nuestras obras. Y en este caso, las características o circunstancias donde estaba y donde moraba, donde vivía. Dios conoce cada una de las circunstancias. Por eso a Dios no quiere que nosotros juzguemos. De hecho, Dios no juzga a nadie. Dios dio todo juicio al Hijo. Y no quiere que juzguemos, porque el único que conoce verdaderamente, yo puedo juzgarte a ti porque de repente veo alguna actitud que no me gusta, pero Dios sabe las circunstancias donde tomaste esa actitud, donde la aprendiste o mal aprendiste esa actitud, y lo que te cuesta y lo que estás luchando con esa actitud. Conoce las intenciones del corazón. Lo que yo no conozco, Él lo conoce tu Exacto. pasado, tu presente, tu futuro, lo que te sucedió, las circunstancias que no conocemos. Entonces, cuando esto nos tiene que alentar precisamente en que Dios conoce todas las características. Ahora, en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús les dice que se encuentra ubicada, Él sabe que se encuentra ubicada en el trono de Satanás. Pero ¿por qué le llama el trono de Satanás? La razón es porque Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. En primer lugar, en una montaña, más de 200 metros de altura, una montaña rocosa, como dijimos, estaba situado el altar de Zeus, que era la mayor divinidad que se adoraba entre los dioses griegos, y parecía un gran trono. Y hay características que dicen que el humo de los sacrificios que se ofrecía subía durante todo el día tras día. Increíble. Increíble, ¿no? En segundo lugar estaba el culto a Atenea, diosa griega de la sabiduría, y tenía un templo al lado, a la par, no era adosado, ¿no? Al lado del de Zeus. En tercer lugar estaba el templo a Dionisio o Baco, que es conocido, que era el nombre romano, dios del vino y de los bacanales, que tenía un templo con sacerdotisas que no eran otra cosa que prostitutas. Yo me acuerdo que cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, comentamos que era muy común, no en todos, pero muchos de estos templos paganos, tener sacerdotisas que su forma de ejercer el sacerdocio era por medio de la prostitución. Y en el cuarto lugar estaba el templo de Esculapio o Asclepio, dios griego de la salud, cuyo símbolo, como dijimos, era la serpiente. Y había serpientes no venenosas que se deslizaban por el templo y por las personas enfermas en todas partes. Y venían a Pérgamo y dormían de todas partes, venían a Pérgamo y dormían hacia afuera del templo con la esperanza de ser sanados. Y finalmente estaba el culto a los césares, al César romano. El César era adorado como un dios en Pérgamo, al menos una vez al año cada ciudadano tenía que adorar al César como dios. Recordemos lo que le pasó a Policarpo en Esmirna. Sí. Era por esta gran idolatría que ser cristiano en Pérgamo era muy difícil. Sin embargo, como de repente hay algunos dicen, no saben lo difícil que es para mí mantenernos en el Señor. Quizás a mí me ha ocurrido una vez juzgar a unas personas y equivocarme, y seguramente lo habré hecho otras veces. Como pastor, juzgar y equivocarme. Me ha pasado, recuerdo un caso muy patente, pero quiero decirte que aunque a veces tu pastor no te entienda cabalmente, Dios sí te entiende. Dios sí te entiende, no para complacerte o no para que sigas en lo malo, pero sí entiende tus luchas. Y precisamente envió el Espíritu Santo para ayudarnos en esas luchas. Exacto. Ahora, perdona que te sí. interrumpa. Con toda esta explicación que has dado antes acerca de todos los dioses que habían y los templos que han levantado, está claro de que ¿por qué le dice que mora en medio donde está el trono de Satanás? Porque realmente
Ahí estaban todas esas iglesias. Exacto. Y toda esa idolatría. Y ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Exacto, con sus prácticas, porque si estuviese solo, pero estaban las prácticas, que era precisamente de donde salía, porque recordemos, la gente que pertenecía a la iglesia tenía la lucha porque tenía que salir de todas esas prácticas. Entonces ahí se encontraba con la incomprensión y todo lo demás. Ahora, era muy difícil para muchos cristianos y por esta causa muchos fueron martirizados, entre ellos Antipas. Se dice que Antipas, de acuerdo con la tradición, Antipas era un discípulo directo de Juan. Juan, que estuvo preso en Patmos, cuando salió de Patmos estuvo en Éfeso. Allí en Éfeso él no era el pastor de esa iglesia, pero sí un hombre de influencia, y parece que un discípulo directo de él, llamado Antipas, fue precisamente muerto. Y se dice que la manera en que lo mataron, la tradición dice que fue puesto encerrado dentro de un toro que era de bronce, pero era hueco el toro. Entonces lo metieron dentro de ese toro de bronce, lo cerraron y lo prendieron fuego. O sea que lo quemaron, lo asaron lentamente encerrado en ese toro de bronce. Esto fue durante el reinado de Domiciano, que fue precisamente, se considera que la peor persecución de todas, o una de las peores persecuciones de las 10 que sufrieron en los 3 primeros siglos la iglesia cristiana, fue por parte de Domiciano. Y a este Antipas lo nombra como el testigo fiel. Y por eso también menciona el versículo 13 que dice, pero retienes mi nombre. Sí. Y no has negado mi fe, ¿verdad? Sí. Vamos precisamente el Apocalipsis 2, 13 y el 14, porque ya has nombrado el 13 que dice, no has negado mi nombre, y eso es importante resaltar, ¿no? Se ha mantenido fiel, ¿verdad? Se ha mantenido fiel. La Biblia dice que aquel que se mantenga fiel hasta la muerte recibirá la corona de vida. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque la verdad que me llama la atención cómo pues esta iglesia, a pesar de donde está, porque está en un lugar en medio de tanta idolatría, como lo menciona antes, ¿verdad? El trono de Satanás, y se mantiene fiel, ¿verdad? Exacto. Ahora vamos a Apocalipsis 2, versículos 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bien, ahora vemos que la iglesia de Pérgamo se había defendido o se había mantenido fiel a pesar de los enemigos externos. Pero tenía un problema. Los enemigos externos tenían que ver con el paganismo. Sin embargo, no se habían dado cuenta que tenían el enemigo dentro, o no supieron luchar, o no lo discernieron, o no supieron luchar contra el enemigo interno, que ese es el que Satanás, ese es el que Dios estaba en contra. Con los de afuera, perfecto, pero se le había colado el enemigo adentro y no lo supieron discernir y no lo supieron sacar adelante, fuera, y aquí es donde viene la amonestación del Señor. Por eso le dice, tengo unas pocas cosas. Y es posible que llevemos una vida de consagración, de servicio, pero aún así nos enseña esto, que podemos estar tolerando o permitiendo cosas o que deliberadamente permitimos o que se nos han introducido y no nos hemos dado cuenta, y cuando ya nos dimos cuenta fue tarde y no supimos cómo sacarla de nuestras vidas o de nuestras iglesias. Y has dicho una palabra que es interesante, que me gustaría volver a repetir, que es discernimiento. Por falta de discernimiento creo que ellos han permitido a esta gente que estaba ahí.
Sí, o falta de discernimiento, o a veces tener que ciertas cosas, enfrentarlas. Hay gente que tiene dificultad de enfrentar ciertas problemáticas, porque eso implica enfrentar a las personas, confrontarlas, y a veces hay esos problemas, pero claro, hermano pastor, si tú ves eso en tu vida, si un padre de familia ve eso en su hogar, evidentemente esta respuesta del Señor, pero tengo contra ti, significa, y lo perentorio de que obre, significa que Dios nos obliga a obrar, Dios nos llama la atención para que obremos y no dejemos pasar esto por alto, porque esas cosas siguen creciendo, por activa o por pasiva las hemos dejado entrar y siguen creciendo, y hay que obrar. Y somos valientes para unas cosas, pero para otras entonces seríamos cobardes, ¿verdad? Porque claro. Si no confrontamos, estamos siendo valientes porque somos en medio de tanta... Aquí me pongo a pensar que en una iglesia en medio de tanta idolatría, el trono de Satanás que menciona, dice que mantienen la fe, no han negado su nombre, son valientes, pero por otra parte, si permiten y no confrontan, claro, están siendo cobardes. A veces también es porque crees que son cuestiones menores, y la Biblia nos enseña que las pequeñas zorras son las que hacen perder las cosechas. Sí. No los grandes elefantes, las pequeñas zorras. Entonces nos llama a cazar las zorras. Y porque lo importante no es cómo nosotros consideremos las cosas, sino cómo las considera Dios. Posiblemente no le dé la importancia que merece. Como exacto. Tú, es tan pequeña... Pero Dios, que sabe, las ve importantes. Y sus palabras fueron y siguen siendo: tengo contra ti. Y estas palabras nos tienen que mover a no ser tolerantes con esos pecados, con esas cosas que quizás nosotros las minimizamos, pero tenemos que alinearnos con el pensamiento de Dios. Quizás Él no las está minimizando. Exacto. Ahora, primeramente, Jesús les amonesta por retener la doctrina a Balaam. ¿Quién fue Balaam? Fue el profeta que se vendió por codicia a las riquezas y aconsejó a Balac cómo llevar a los israelitas al pecado para alejarnos de Dios. Esto está en Números, capítulo 31, versículo 16. Ahora, es muy importante que entendamos esto y quizás nos sintamos un poco reflejados hoy en día. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la consagración de Jehová. En la congregación. Sí. Congregación, perdón. Sí, y prevaricar significa hacer algo mal a sabiendas. Es un término que nosotros lo escuchamos hoy mucho, quizás en cuanto a la justicia o en cuanto al obrar de los políticos. Cuando alguien obra mal, sabiendo que está obrando mal a propósito, entonces esa se llama prevaricar. Y es muy posiblemente que en la iglesia de Pérgamo existieran ministros codiciosos de ganancias deshonestas. Balaam, recordemos que él fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, y él, sabiendo que no tenía que hacerlo, lo iba a hacer igual. Y si no fuese que se interpuso una burra por medio, la historia es un poquito más larga y yo les animo a que la lean en sus casas, capítulo 31 del libro de Números, y se darán cuenta la tosudez de Balaam, que por codicia, en vez de decir, no, yo soy un siervo de Dios y yo no voy a profetizar por dinero. Y es muy posiblemente que en la iglesia de Pérgamo existieran ministros codiciosos de ganancias deshonestas, algo que el apóstol Pablo ya había advertido por carta, que no debía estar en el corazón de un obispo, o sea, de un pastor, de un ministro. Y yo te lo voy a buscar, en Tito 1.7 lo tengo aquí. Tito 1.7 dice, cuando habla de las características de los obispos, dice, no codicioso de ganancia deshonesta.
Es normal tener una ganancia honesta. Si tú trabajas o lo que sea, una ganancia justa, honesta, que te lo ganes honestamente. Pero, ¿era honesto lo que estaba haciendo Balaam? No. ¿Es honesto lo que se hace muchas veces en algunas iglesias? Eso es lo que cada pastor tiene que saber. Entonces, a su vez estaba permitiendo que el pecado entrara a la iglesia, de tal forma que los creyentes participaban de las fiestas paganas y cometían pecados sexuales. Pero estos ministros no fueron amonestados porque solamente les interesaba la ganancia económica. Qué problema, ¿no? Cuando... Terrible. No, es que, ¿cómo los voy a amonestar? Es que se me van de la iglesia. ¿Cómo los voy a decir esto? Es que me dejan de dar los diezmos y las ofrendas. Es que son gente importante. Es que es una familia importante. Si se van muchos. Ese tipo de cosas a veces suceden en algunas iglesias. Por eso es tan peligroso que en el corazón de los creyentes, y muy en especial en el corazón de aquellos que fueron llamados al ministerio, que en el corazón esté el deseo de dinero, de las ganancias. El dinero, las ganancias, el dinero, las riquezas no son malas en sí mismas. Lo que es malo es, como dice la Biblia, el amor. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo, quien posteriormente fue su gran discípulo, se lo estaba diciendo porque precisamente es lo que había pasado en alguna iglesia, en alguna congregación. Exacto. Ahora, vamos con la segunda amonestación. Recordemos que la primera era la doctrina de Balaam y la segunda, la obra de los Nicolaitas. Recordemos que esta doctrina o obra de los Nicolaitas, también en la primera carta, la carta de los Efesios, a la iglesia de Éfeso, mejor dicho, se lee, pero de forma diferente, porque en la carta a Éfeso el Señor se mostró complacido con esa iglesia porque odiaba esta doctrina. Pero la iglesia de Pérgamo la había tolerado en medio de la iglesia. Era diferente, o sea, fíjate, un mismo tema, con unos los felicita, a los otros los amonesta duramente. Exacto. Quiero decir que me tuve que poner a estudiar seriamente porque no hay unanimidad con respecto a qué significa Nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los Nicolaitas? Entonces, hay algunos que lo asemejan a la doctrina de Balaam, pero yo me decanto por otra y lo voy a explicar. La palabra Nicolaita hace referencia a los seguidores de Nicolás. La Biblia hace mención a un Nicolás, uno solo que llamaba Nicolás. Este está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5. No lo busques porque es cuando fueron nombrados los 7 diáconos. El último de ellos se llamaba Nicolás. Después no hay ninguna otra referencia a un Nicolás. Hay algunos que dicen que fue precisamente este Nicolás, otros dicen que no. Hay bastante controversia, vuelvo a repetir, acerca de cuál es la doctrina de los Nicolaitas. Algunos la interpretan con pecados de índole moral y sexual y lo asemejan a lo de Balaam. Pero la forma de expresarlo al comienzo del versículo 15, cuando comienza el versículo 15 dice, y también tienes a los Nicolaitas. O sea que no pueden ser cosas juntas, la misma o similares. Porque dice, y también. Con esa frase a mí me da a entender claramente que es otro grupo, otra corrupción doctrinal o enseñanza corrupta. Exacto, sí. Ahora, por esto mismo yo me decanto por la siguiente interpretación. Que no la inventé yo, sino que hay algunos que han estudiado. Y entonces, como hemos visto, Nicolaita significa seguidor de Nicolás. Nico
Nicolaita o Nicolás es una palabra griega compuesta por Nico, que significa dominio o conquista sobre otro, y Laos significa pueblo, gente común o laico. La interpretación de esta palabra se puede decir que se puede interpretar como nicolaitas, como seguidores de los que o dominio sobre el pueblo. Ejercer dominio sobre el pueblo. ¿Cuánto hablamos o cuánto se habla hoy en día de la manipulación en las iglesias? Claro. O la gente que tiene el espíritu de manipulación. Esa influencia, ¿verdad?, sobre otros que les mueve. Para sacar provecho, para... el Señor advirtió sobre esto al apóstol Pedro. Pero vamos primero a Mateo. Mateo 23, 8, 12. Vamos a ver cómo el Señor precisamente nos habla de... recordemos que el ser humano lo que nos gusta es la jerarquización. Recordemos que también, de hecho, los apóstoles, se acercaron dos al Señor Jesús y le dijeron que en tu reino nos sentemos el uno a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Exacto, peleaban ahí por el lugar. Siempre tenemos esa tendencia natural a querer la jerarquización, ¿no? Pero vamos a Mateo 23, 8, 12. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante, ¿no? El Señor enseña a sus discípulos a no repetir, y esto lo escribo yo, la hipocresía de la religión judía, donde el Señor había elegido a la descendencia de Aarón para el sacerdocio y de la tribu de Leví para servir en el templo. Pero todo esto había dado paso a una élite que estaba compuesta de religiosos, estaba compuesta por fariseos, saduceos y escribas, que se habían constituido como una casta superior y que ellos se habían arrogado la interpretación de la ley y menospreciaban al resto del pueblo y consideraban que ellos no tenían ni oportunidad de entender la ley. Exacto. Y los menospreciaban. Esto no tenemos tiempo para ver los ejemplos bíblicos, pero si lees los evangelios, sobre todo Mateo, te vas a encontrar con muchos ejemplos de los escribas, los fariseos y los saduceos, jactándose y envaneciéndose de hacer grandes oraciones, gracias porque no soy como este publicano, pecador. O sea, marcaban las jerarquías. Marcaban las jerarquías, marcaban las diferencias. Por eso la Biblia, ellos querían las apariencias, la apariencia pública, los primeros lugares, el reconocimiento público. Pero el Señor dijo expresamente que entre los discípulos no debía ser así. Todos son hermanos. A los otros les gustaba pertenecer a la aristocracia eclesiástica, ser nombrado. Y hoy muchas veces vemos que con esto no quiero juzgar, pero sí, seamos sinceros y honestos. ¿Cómo nos gusta que cuando... yo me acuerdo que un hermano una vez me dijo, estaba en la iglesia que pastoreaba, me dijo, cuando fue nombrado como diácono, se le dio un diploma, entonces dijo, lo voy a poner, porque... Entonces, hay gente que lo que quiere es la adulación o la ostentación de un título, de algo, el reconocimiento público de algo. Esa es parte de la doctrina de los nicolaitas. Por eso el Señor le dijo expresamente a los discípulos, entre vosotros no tiene que ser así. Y enseñó, yo sé que esto amerita otro día hacer precisamente cómo es el gobierno de la iglesia, porque es verdad, hay algunos que ejercen autoridad, pero aquí dice que el mayor es el que sirve.
El que tiene la actitud y el espíritu de servicio es el que verdaderamente tiene la autoridad. El sistema del reino de los cielos es completamente opuesto Al sistema del mundo. religioso, exacto. Y es el que debe manifestar. Por lo tanto, ya encontramos en Jesucristo enseñando a los apóstoles en contra de ese sistema. Ahora, vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3, donde vamos a ver precisamente donde el apóstol Pedro ya hace una advertencia sobre esto. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Precisamente aquí ataca las dos doctrinas, porque ataca la de Balaam, no teniendo ganancia deshonesta, no queriendo esa ganancia deshonesta, pero por otro lado está diciendo apacentad, o sea, trabajar en medio de la grey que está en medio vuestro, no que está tú por encima de ella. Claro. Entonces, ¿y cómo se trabaja? No como teniendo señorío. No como que me pertenecen, no, es mi oveja, es mi esto, es mi el otro. No, ámalos, no es de tu pertenencia, pertenece al Señor, obviamente. Y sobre ellos hay que ser ejemplo de la grey. Eso es lo que te da autoridad, el ejemplo, no el autoritarismo. El autoritarismo, la manipulación de las emociones, una serie de cosas. Aquí les habla específicamente a los que ejercen el pastorado o tienen algún tipo de responsabilidad en la obra de Dios. Y cómo debe ser ejercido el uso de la autoridad que les es conferida. Y cuando Dios da autoridad, da responsabilidad, da autoridad, que ese es el equilibrio. No existe autoridad sin responsabilidad. No me pidas que me someta a autoridad si tú no tomas responsabilidad sobre mi vida. Exacto. Significa que te vas a ocupar de mis necesidades, entonces yo voy a responderte. Eso es autoridad. Posiblemente la doctrina de los nicolaitas enseñaba a sus ministros a tener señorío sobre los demás miembros y sacar provecho personal de la posición que se ocupa en la iglesia. ¿Te suena de algo? Y eso es lo que dice el Señor aquí, aborrezco eso, ¿verdad? Sí, pero ¿te suena algo eso en la iglesia hoy en día? Claro. Esta posición, como tenemos ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, es de servicio y no de ser servido. Y de ser bienaventurado, recordar que Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Sí. Es más bienaventurado estar ayudando, compartiendo, que estar esperando recibir y recibir. Es más bienaventurado. El mayor es el que va a servir. Exacto. Entonces, volvamos a estas dos doctrinas. Se habían introducido en la iglesia silenciosamente, provocando que los ministros se contaminasen con este espíritu de superioridad religiosa y deseo de enriquecerse a través del ministerio. Cosas que suele suceder, ¿no? Pues parece que sí. Por eso es importante esto, el escáner. Y al mismo tiempo permitían que la inmundicia entrase en la iglesia. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos describe el carácter de estos ministros falsos y corruptos. Ahora vamos a ver cómo eran el carácter de estos ministros. Segunda Pedro 2, del 10 al 16. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de los potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues a una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para lo cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. Terrible. Terrible como los describe, ¿no? Parece, porque el apóstol Pedro, aquí teníamos a Juan, donde por inspiración del Señor habló acerca de estas iglesias, pero parece que Pedro ya se tuvo que enfrentar con esto. Definitivamente hoy podemos ver cómo estas doctrinas diabólicas, como la de Balaam y la de los Nicolaitas, se han introducido dentro de las iglesias, no digo de todas, sino de un grupo, de una parte, pero cada uno de nosotros tiene que estar alerta para mantener la pureza dentro de nuestras congregaciones y dentro de nuestras vidas. Exacto. Entonces, a partir de aquí, cada uno toma la decisión que tiene que tomar. Y la palabra es clara, así que tenemos que escanearnos y ver, identificarnos y luego, pues, por supuesto, viene el siguiente versículo que habla acerca del arrepentimiento. Sí, porque Apocalipsis 2:17, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Claro, el que tiene oído oiga es una expresión que ya hemos hablado que nos llama a prestar la debida atención a esto, y en este caso a lo que el Espíritu, y el Espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu Santo, que dice a la iglesia. Dice, al que venciere daré a comer del maná. Bueno, en esta carta Jesucristo promete dos cosas a las personas que obtengan la victoria. Obtener la victoria es permanecer fiel hasta la muerte, como dice, ¿no? Dos cosas. Una es el maná escondido. Y aquí hay una bonita promesa con respecto a esto, con un trasfondo histórico que está cuando en la mente de los judíos está este pensamiento, porque cuando los israelitas no tenían comida en el desierto, Dios les dio a comer maná, y fue durante esa peregrinación, durante el desierto, y ante las quejas del pueblo de Dios, que Dios decidió alimentarlos con codornices y con pan que descendió del cielo, con el famoso maná. Esto está en Éxodo capítulo 16, para que cada uno lo pueda leer tranquilamente en la casa. Entonces, Éxodo 16, vamos a encontrar esta historia de cómo el Señor le dio maná en el desierto. Esto habla precisamente del alimento espiritual, de la provisión de Dios. Ahora, lo interesante del maná, que Dios le dio maná desde el momento en que el pueblo se quejó hasta el momento de entrar en la tierra prometida. Esto está en el libro Jueces, capítulo 5. En el momento que llegaron a la tierra prometida, que era una tierra donde fluía leche y miel, ahí se cortó el maná, la provisión de Dios, porque ya estaban en la bendición de Dios. Así que al que venciere, Dios le prometió el maná del cielo. Por otra parte, tenemos que entender que Jesús dijo de sí mismo en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás.
Así que tiene que ver con Dios mismo, que es el pan de vida que descendió del cielo. Porque la Biblia también dice, vuestros padres comieron el maná, que era el pan que Dios les había dado. Exacto, esa es la similitud. La similitud. Y vosotros, hablando de que a partir de ahora tenían el maná que descendió del cielo, que era Jesucristo. Y la segunda promesa que el Señor Jesús les hace a los fieles de Pérgamo es que les dará una piedrecita blanca que contenga su nombre nuevo. Ahora, este es un pasaje en el que se le han dado mucha cantidad de interpretaciones que van, ya que en el mundo antiguo, esto es hay que aprender muchas veces los usos y las costumbres del tiempo antiguo para poder entenderlo. Exacto, sí. Entonces, los arqueólogos, historiadores y arqueólogos nos llenan de un montón de cosas para aprender sobre esto. Y en este caso específico, según una leyenda rabínica, durante la peregrinación por el desierto caían piedras preciosas del cielo juntamente con el maná. ¿Qué son las piedrecitas? La piedra blanca podría representar sencillamente los dones, los preciosos dones de Dios que otorga a su pueblo. Recordemos, esto es una leyenda rabínica. También en el mundo antiguo se utilizaban piedras de colores para hacer las cuentas en las calculadoras de la época. Estos algunos lo atribuyen como que el Señor cuenta a su pueblo, a los fieles. Y en los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y blancas para registrar el veredicto de los jurados. La piedra blanca para inocente y la negra para los culpables. Esto querría decir que el cristiano es declarado inocente ante Dios gracias a la obra de Jesucristo. Es la interpretación que se le da. Y aquí vamos a otra interpretación que es quizás la más probable según los estudiosos. Una de las costumbres más corrientes del mundo antiguo era llevar amuletos o reliquias que podían estar hechos de piedras o metales preciosos, pero a menudo no eran más que piedrecitas en las que estaban escritos el nombre sagrado o de su Dios o en algunos casos de sus familiares. El saber el nombre de ese Dios era tener cierto poder sobre él, poder llamarle en ayuda propia en momentos de dificultad y tener dominio sobre los demonios. Esto tenía que ver con las costumbres de las épocas. Así que es muy probable que también signifique que, así como para que la gente pueda entender el mensaje, así como todo el mundo sabía lo que significaba llevar una piedrecita, en este caso una piedrecita con su nombre, un nombre que era el nombre del vencedor. Pues interesante, ¿verdad? Y déjame mencionar el versículo anterior que no lo hemos mencionado todavía, que es, meditaba yo acerca de, muy bien, están las promesas, que es lo que estamos leyendo, lo que Dios nos va a prometer. Pero al leer todo esto veo yo a un Dios justo, de gran misericordia, porque dice, pero arrepiéntete. O sea, está dando la puerta para el arrepentimiento. El arrepentimiento es, cuando Dios es duro, no es duro para mal, sino es duro para arrepentimiento, porque el deseo de Dios no es que el pecador se pierda, sino de que proceda al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Exacto. Entonces, cuando el Señor le habla duro a una iglesia, no es para condenarla, sino es para advertirle que por ese camino que está yendo hacia la perdición y que por lo tanto cambie su actitud. La está llamando precisamente al arrepentimiento. De la misma manera, si hay alguno que en estos momentos, por alguna de las cosas que se dijo, se siente cuestionado, recuerda que yo no te conozco, no los conozco, entonces que lo que he hablado es lo que dice la palabra de Dios y que lo que la palabra de Dios hace es, la Biblia dice que es la que el Señor nos redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Entonces, ese sentirse mal no es culpa del mensajero. Entonces, es
propósito de Dios para provocar el arrepentimiento. Exacto. Y cambiar la actitud. Y si hemos dejado o en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestra iglesia entrar la doctrina de Balaam o la de los Nicolaitas, que nos arrepintamos delante de Dios y que pidamos perdón y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude precisamente a ser libres de eso, porque verdaderamente ese es el propósito de Dios. Así es, y pienso de que si alguien se siente identificado, y es lo que has dicho tú, si hay esa convicción de arrepentimiento, es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra ahí y que podamos poder arrepentirnos y que podamos obtener esas bendiciones, esas promesas que Dios, valga la redundancia, promete, ¿verdad? Sí, y recordemos, qué peligroso es aquellas pequeñas cosas que nosotros creemos que son tontas, que las dejemos entrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias, porque el Señor dijo, muchas veces nosotros malamente pensamos, no, es que hago tantas cosas bien que una... Sí, pero precisamente Dios, si bien exalta las cosas que hacemos bien, también no pasa por alto, sino que se fija aquellas cosas que están mal, y Él no es una suma y resta. Así es. Él afirma las cosas bien, pero cambia lo que está mal. Así es. Bueno, Carlos, se nos ha acabado el tiempo, así que gracias por estar con nosotros. Un placer. Y recuerden que todo esto lo pueden volver a ver en YouTube, en Facebook y no sé en qué otra... y por ahí también están los audios en alguna plataforma. Sí, en alguna plataforma precisamente de podcast. Sí. Muy bien, pues hasta la próxima y gracias por acompañarnos.